9 de agosto del 2024 y son las 19 horas y 15 minutos del día. Y pues me encuentro en un precioso lago y desde aquí quiero traerles el encuentro con el Rey Juez Justo. Se empezó a editar el 1 de agosto del 2024 a las 13:50 de la madrugada. Empiezo con el Salmo 119 desde el versículo 89 al 103. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impios me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Continué este encuentro el 7 de agosto 24 a las 3:22 de la madrugada en Naples, Florida. Y mi oración de hoy va a ser diferente, ya que los voy a traer la oración de Ana. Ella era una de las mujeres de Elcana y fue la madre del profeta Samuel. Pueden leer el primer libro de Samuel desde el capítulo 1 para que se familiaricen con su historia y también con la historia del rey David. Voy a leerles del capítulo 2 desde el versículo 1. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo.
Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. De su rey, de su Hijo amado, de nuestro Rey Redentor Jesús. Tristemente vivimos en tiempos donde el hombre se ha alejado de los caminos de Dios, se han dejado llevar por las corrientes del mundo, un mundo que desde el principio de la creación ha sido marcado por el pecado y la depravación y la corrupción. Existe un conflicto en el mundo espiritual. Vamos al libro de Romanos capítulo 1 versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus vanas imaginaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Amados, el infierno se desató en el mundo. La raíz del pecado, según la palabra de Dios. El pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que del corazón salen las intenciones malas. Abramos la palabra en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 15. Pueden leer lo que contamina al hombre. Léanse todo y estudiense todo el libro. Yo les voy a leer desde el capítulo 10, desde el versículo 10, capítulo 15, desde el versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose en sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Tremendo, ¿verdad? Versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bendito. Por esto, mis amados, necesitamos cambiar, renovar y limpiar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y para poder lograr esto necesitamos llegar a la presencia de Jehová Dios con un corazón arrepentido y pedirle que nos guíe por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, que nos cambie, que nos renueve, que nos transforme nuestro interior. Siempre ha existido la maldad, la depravación, las fornicaciones, las blasfemias. La diferencia es que ya no estamos en el principio, sino en el final de los tiempos, viviendo la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es salida, defección, revuelta o rebelión. Es referente al rechazo del cristianismo o por parte de una persona que antes fue cristiana creyendo en Cristo, en el Dios Padre poderoso, y después le dan la espalda. Tremendo. Abramos el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta es una declaración poderosa de la fe cristiana. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad.
Y eso lo pueden ver en el libro de los Salmos 145, 18, capítulo 145, versículo 18. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ustedes saben que los descendientes de Set se distinguieron de su entorno corrupto porque comenzaron a invocar el nombre del Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Repitamos este versículo de nuevo. Joel 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Amén. ¿Cómo la necesitan, Padre? Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dios va a llamar a sus hijos. Invocar el nombre del Señor es tener un corazón agradecido, es invocarlo en oración y en verdadera adoración. Es acercarse a Él para amarlo como Él nos amó a nosotros. Invocar el nombre del Señor es mantenernos postrados en el Espíritu, en fe verdadera, sabiendo que alcanzamos misericordia y salvación. Invocar el nombre del Señor es conocerlo, es tener una coinonía con Él. Mi pregunta es, ¿lo conocemos verdaderamente? Hay una diferencia entre conocer a Dios y conocerlo personalmente. Y algo así que es creer en Dios o creerle a Dios. Hay una diferencia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén, amén. Cuando invocamos el nombre del Señor como forma de adoración, reconocemos nuestra dependencia en Él. Sí, señores. Amados, invocar el nombre del Señor es más que una expresión verbal. También se muestra en el corazón y en los hechos a través del arrepentimiento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Rey. Amigos, hay millones de seres humanos que invocan el nombre del Señor. Están los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones,
los musulmanes, los hinduistas, los evangélicos, los judíos, los dadismos, sintoísmos, templarios, confucianismos y muchos, muchos más. Cualquiera puede invocar el nombre del Señor Jesucristo, hasta los mismos demonios. Abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Nunca os conocí. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que vengamos a la presencia del Señor y Él nos diga esto. En el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pero donde no hay fe, ni relación, ni sumisión, su señorío, el nombre de Jesús no es más que una palabra. Leamos qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Hijos de sacerdotes y sacerdotes, e invocaban al Señor. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo, y será levantado. Amén. Para invocar el nombre de Dios, debemos ser sellados con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21, dice, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios dice, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amigos, familia, hermanos en Cristo, debemos vivir una vida de santidad para poder invocar el nombre del Señor y ser salvos. Vivimos en un tiempo malvado donde la blasfemia, la iniquidad hacia el nombre de Dios y a los cristianos se está manifestando a la luz del día. ¿Somos pecadores o somos santos? ¿Cuál escogemos? No hay un gris, ni podemos estar montados en una cerca, con un pie en el mundo pecaminoso, inmoral, incorrupto, y el otro pie nombrando el nombre de Dios para que nos ayude, nos provee, nos haga milagros, nos salve. No es así. Ser santos es ser apartados para el Señor Jesucristo. No somos perfectos. Vamos a pecar, ya que esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando comprendemos, entendemos y conocemos que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino por una razón, para convertirse en el sacrificio final y completo por nuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bendito. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal,
que es lo contrario de lo que quiere el Espíritu del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el libro Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Amores, esta es la manera como debemos andar como hijos de Dios en el espíritu. Los seres humanos caminan en un desasosiego que equivale a intranquilidad, desazón, ansiedad, inquietud, resquemor, comezón, nerviosismo, desosiego. Viven pero no tienen vida, ya que viven en una desconfianza, individualismo, sin empatía, sin compasión, sin paz, sin amor. Leamos el Evangelio del libro del apóstol Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. No solamente equivoca el nombre del Señor, sino también el que persevera. Tremendo, ¿verdad? Bíblicamente, la perseverancia es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de las tentaciones, la oposición, la adversidad. Vivimos los tiempos finales donde ya no hay respeto ni amor por los padres, donde los hermanos, hijos, amigos, familias se apartan a su propio círculo de egoísmo, individualismo, sin importarles las adversidades que viven los demás, donde cada quien se ve por sí mismo, donde el dolor del vecino en luto, el joven consumido en las drogas, el anciano que vive en soledad, la madre soltera que no tiene que dar de comer a sus hijos, pasan por desapercibidos. Este es el triste mundo que vivimos. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es el Redentor, Rey, Juez y Justo, el Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Así que, señores, no es solamente invocar el nombre del Señor nos hace salvos, es mucho más. Debemos vivir en su palabra y en el Espíritu. Vamos a leer el libro en Romanos, capítulo 8, Viviendo en el Espíritu, desde el versículo 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Sí. Padre nuestro, gracias. Gracias porque me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenas de tu gozo con tu presencia, Señor. Aunque yo sea ignorada y no amada, yo sé que tú me amas desde la cruz. Hágase tu voluntad, Padre. Aunque todo el infierno esté contra mí, yo sé a quien he creído. Regresa pronto por tu iglesia. En tu nombre, mi amado Jesús. Amados, busquen del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Señores, estamos viviendo unos tiempos tremendos y el Señor ya está pues cerca. Él viene por su iglesia. Unos le llaman el rapto, otros dicen levantará a sus hijos, su iglesia. Yo me pongo a pensar a veces y a preguntarme, Dios mío, cuando tú vengas por tu iglesia y vas a levantar los niños, esos son los primeros que va a levantar porque son unas almas puras, hermosas. Y los padres se queden, qué confusión, qué loquera la que va a haber en el mundo cuando eso suceda. Por eso les digo a ustedes, madres, oren por sus hijos, oren por sus almas, arrepiéntanse, dejen de estar tan metidos y metidas en la internet, en la media, no, metan su cabeza en la Biblia, sean sabios. Estamos viviendo unos tiempos tan horribles. Mira lo que está pasando en Gaza, en Israel. Lo que me consuela es que su palabra dice que el Israel será salvo, que hay hay promesas que Dios nos ha dado que van a ser y son. Me da tanta tristeza que hay personas que pasan por momentos tan fuertes y ni siquiera una llamada telefónica. Qué triste. Pero esto está profetizado y así es. Vivimos en los últimos tiempos. Pensaba no volver a hacer mis encuentros porque quiero ser obediente a mi Dios. Y pues una mujer no debe ser predicadora ni maestra de la palabra. Para eso están los varones de Dios, para eso están los hombres. Que Dios me libre de yo pararme en el púlpito de la casa del Señor a predicar palabra cuando hay tantos ancianos sentados que lo pueden hacer. Si lo hago por este medio es porque no estoy respetando a ningún hombre. Mi esposo no es creyente, no cree en el Señor. Si él fuera un hombre creyente, pues yo le dejaría a él la batuta que él hablara de la palabra. Y toda esta semana he estado tan triste porque me quiero despedir de ustedes. Pensaba que este será el último encuentro, pero hay tanta maldad, hay tanta basura en la internet, en todas las plataformas digitales que somos tan poquitos los que hablamos de su nombre, los que levantamos la bandera del Cristo. Arrepiéntanse, ya no les queda mucho tiempo. Busquen del Señor, busquen en su palabra. Todo va a pasar, pero la palabra es la que queda y la salvación eterna. Los amo, cuídense mucho, Dios me los bendiga.